integración y de muy bien, muy bien. Es decir, de hecho nosotros, bueno, yo con otro grupo de gente, evidente, no quiero hablar por más gente que asuma mi responsabilidad, hemos impulsado un proyecto aquí de integración para todo lo que es migración, ¿no? Todo lo que es contexto migratorio, sea familiar, individual, etcétera, y bastante bien, ¿no? La difusión de la logoterapia en Suiza está el Instituto de CUR, que es el instituto madre, donde ya tiene muchísimos años. Aquí es un aprendizaje específico y bastante sólido dentro de lo que es la formación de psicoterapia, bastante sólidos en Suiza. Qué bueno. Y también tenemos desde Ciudad de México, ya desde este lado del océano, desde este lado del Atlántico, tenemos a Felipe Miramontes, que también es una persona divulgadora del pensamiento de Viktor Frankl, difusora a través de Existence y los libros que ha publicado y diferentes espacios. Bienvenido también, Felipe. ¿Cómo va la difusión en México desde Existence? ¿Cómo te fue con la celebración del aniversario de Viktor Frankl el día de ayer? Hola Juan Pablo, hola Daniel, Daniele, Ah, Eliana, ¿cómo están? Pues nos fue bien. Ayer fue una celebración linda. Estuvimos haciendo una conferencia, eh, homenaje a Viktor Frankl, que en realidad a mí me abrió una puerta para tener una lectura distinta de Frankl en relación a lo que nos propone y que ya conocemos. Y bueno, la difusión de la logoterapia y el análisis existencial acá en México, pues va bien. En realidad hay muchas buenas bases y escuelas, ¿no? Que comenzaron hace muchos años, muchos años, ¿no? Y ahorita Existence intenta proponer algo propio, pero bueno, siempre reconociendo lo que ha sucedido antes. Ok, pues primero que todo agradecerles por esta invitación, por ser parte de esta celebración de los 10 años de SAPS, 10 años viviendo de la manera existencial, que hemos querido organizar eventos con personas que han sido muy importantes en todo el desarrollo de SAPS, en la historia de SAPS, que han estado presentes en diferentes eventos, así que queríamos contar con ustedes y les agradecemos por esta oportunidad. Ahora sí pongámonos ya a dialogar de temas un poco más serios sobre el futuro de la logoterapia. Y quiero arrancar una primera pregunta y es, ustedes tres que han trabajado desde ya hace bastante tiempo en la difusión del pensamiento de Viktor Frankl, ¿qué, digamos, qué retos han encontrado durante ese tiempo que han tenido que sortear para seguir adelante en los procesos? ¿Cómo ha sido ese reto de la difusión del pensamiento de Viktor Frankl? ¿Con qué se han encontrado? ¿Qué han hecho para seguir adelante? Porque son muchos años de formaciones, de difusión. ¿Quién va a empezar? No sé. No sé. Eliana pide que ella no. Más viejos. Eso por edad, oye. Uy, ahí estoy Empezamos por perdida. edad, desde los Ahí pequeños, estoy los perdida. menores. O sea que arranca Felipe Daniel, mentira, creo que es Felipe. Es mucho más joven. Un poco nada más. No sé si la logoterapia en México está desde cuántos años, ¿tú sabes? Desde los años 80, 88 más o menos, ya en forma con Ismael. Muy bien. Entonces, como la asociación italiana es oficialmente, digamos, del 92, creo que a ti te toca empezar, porque eres Bueno, más joven, Felipe, pero más Sí, viejo. porque la de Ecuador empezó el 2007, así que... bueno, Felipe, cuéntanos ya más bien desde la parte, tú has sido docente de varias organizaciones, de varias instituciones, actualmente estás al frente de tu propio proyecto que es Existence de difusión del pensamiento de Viktor Frankl. Cuéntanos qué has encontrado durante este tiempo de enseñanza del pensamiento de Viktor Frankl y qué retos has encontrado hacia el futuro. Ujú. Bueno, creo que algunas cosas que se han presentado como dificultosas a lo largo de todo este tiempo es eh, intentar explicar ciertas categorías
que maneja Frankl, ¿no? Que pueden a veces traslaparse a otras disciplinas que no tienen que ver con la psicoterapia, por ejemplo el tema de la espiritualidad. Creo que aclarar eso ha sido y está siendo todo un reto, porque muchas veces queremos regresar la espiritualidad a temáticas que conocemos previamente, y entonces toca estar aclarando una y otra vez, por ejemplo, ese tema, ¿no? Otra es la idea o la creencia de que un logoterapeuta y analista existencial solo trabaja el tema del sentido de la vida, ¿no? Eso ha sido problemático porque si bien esa es como nuestra especialidad, no es nuestro único campo de trabajo. Algunas otras dificultades es que, bueno, dificultades creo que vienen un poco de la lectura que se da afuera del trabajo que hacemos, ¿no? Yo a veces lo llamo más bien como prejuicios. Y quizá esos prejuicios o esas dificultades sean con el desconocimiento o la incomprensión de la propuesta de Frankl, y desde ahí se piensa que la logoterapia es una propuesta light, sencilla, superficial incluso, ¿no? Con eso es lo que las dificultades que tenemos que ir sorteando, ¿no? Y por otro lado, pues los retos creo que tienen que ver con intentar entrar, por ejemplo, lo que yo siempre digo, a la obra de Frankl directamente, ¿no? Eso no excluye leer a otros aportadores, ¿no? Pero creo que volver a las fuentes para mí es importante. Y bueno, Ok, mencionaría eso por ahora. muchas gracias. ¿Quién desea continuar? Ya nos dieron pie de entrada. Sí, me gustaría agregar algo porque lo que dice Felipe es cierto, ¿no? O sea, creo que por lo que veo, en cualquier lugar vayas proponiendo el pensamiento de Frankl, vemos que tiene un gran potencial, ¿no? O sea, cruza o se encuentra con exigencias que son muy presentes tanto en el ámbito científico y académico como en lo profesional o de la vida cotidiana, ¿no? Entonces, creo que la logoterapia tiene un enorme potencial y quizá en este momento, lo voy a argumentar después, si tengo tiempo, estamos en un momento favorable, creo, más que en el pasado, cuando las escuelas estaban muy separadas, muy contrapuestas y no buscaban lo que hay en común, sino que lo que las diferenciaba, ¿no? Entonces, sí, hay un tema de prejuicio que viene seguramente de desconocimiento. Entonces, la primera cosa es seguir difundiendo. ¿Qué es lo que nuestra asociación con Eugenio Fizzotti hizo por muchos años? A pesar de que él estaba en una universidad, en realidad su trabajo fue principalmente de llevar a la logoterapia y los libros de Frankl y el conocimiento de las bases de la logoterapia a la mayoría de personas posible. Creo que hoy, como todas las escuelas, bueno, otra dificultad es probablemente que la logoterapia no es una terapia como las demás terapias y no es simplemente una terapia. O sea, no es una técnica más para aplicar algunos trastornos, sino que es una cosmovisión, es una antropología. Y eso le cuesta mucho a personas que provienen de otros enfoques y de otras miradas, porque la logoterapia te exige mucho ampliar el horizonte de tu pensamiento, yendo incluso a dimensiones que no son típicamente clínicas, ¿no?
son filosóficas, son éticas, son sociales y políticas, yo diría. Entonces, esto es el potencial, pero también a veces la dificultad, ¿no? Yo creo que Frankl ha sido por muchos aspectos un pionero, hubo intuiciones importantes con mucha antelación, como sabemos, sobre demás psicólogos, psiquiatras que llegaron después, quizás después de muchos años también. Pero como todos los pensamientos, hay que actualizarlo, si no, el riesgo es que de poco a poco muera, ¿no? Tenemos un montón de brillantes pensadores que se han olvidado en el tiempo, y escuelas que no han seguido o no han, bueno, siguen existiendo, pero no han tenido una evolución suficiente, una actualización como para desarrollarse, ¿no? Entonces, yo creo que al contrario, la logoterapia se está desarrollando. Mira, en el año 97, cuando Frankl murió, creo que habían en el mundo algo como 25 institutos de logoterapia. Ahora, Alex Matiani me estaba comentando unos días atrás que los institutos en el mundo están cerca de 150 en este momento. Entonces, quiere decir que en estos años se ha desarrollado mucho, se ha difundido mucho el conocimiento de Frankl, y hay institutos, no simplemente singulares personas, individuos, sino institutos que promueven y que forman personas. Eso también es un problema y lo voy a decir después, pero yo creo que nos da la medida de cómo cómo la logoterapia está más viva que nunca, ¿no? Viva, se dice, sí. Sí. Pero me parece que en este momento tenemos que enfocarnos en algunas tareas. Y me parece que la primera es lo que decía Felipe de preservar y profundizar las raíces. Porque como el árbol se está agrandando mucho, tenemos que tener raíces fuertes, porque el peligro es que el viento nos lleve, ¿no? La segunda es adaptar la terminología y desarrollar el potencial del pensamiento de Frankl en relación a las temáticas que hoy son contundentes, urgentes. La tercera, me parece, es salir del aislamiento. Como todos hemos cultivado mucho nuestra, ¿cómo se puede decir? Nuestra huerta, y la hemos ampliada, pero ahora es el momento de dejar entrar a otro y de salir nosotros de esta huerta y ir a las de los demás para cultivar algo nuevo. O sea, hay que buscar interacciones, intersecciones con otros enfoques, otras escuelas. Y lo último que estaba diciendo es gobernar la complejidad, porque como estamos en muchos ahora, hay que tener un sistema de conexión, de coordinamiento, sí, una red, digamos, ¿no? Para que no se vaya cada uno de nosotros por cualquier lugar, sino que todos vamos por el mismo camino. Estos me parecían cuatro puntos que quizá después puedo profundizar un poco. Me parece muy bien. Por aquí ya estoy tomando apuntes tranquilamente para después entremos a dialogar sobre todo eso que nos han planteado. Bueno, Eliana, cuéntanos un poco tu mirada después de ya de estos señores. Sí, bueno, yo coincido con los dos, evidente, creo que es la experiencia de muchos lo que han relatado los dos. Bueno, yo aportaría, no aportaría, digamos que ampliaría un poco el tema yo voy a hablar de mi experiencia, ¿no?
Empecé en Ecuador con la logoterapia y el primer escollo que me encontré fue que evidentemente empecé como profesora, como docente universitaria y ahora que todavía soy docente universitaria de Ecuador, también me topo con lo mismo, el tema de que la logoterapia es vista como, como una especie de filosofía complementaria, pero con poco rigor científico, ¿no? Entonces, ahora que estoy empezando la maestría en psicoterapia, le decía al director, ¿por qué no está la logoterapia? Y me decía, bueno, porque, y no me supo ni explicar, porque en el fondo casi que ni siquiera tenía argumento, ¿no? Y entonces esa fue mi primera, digamos que el primer escollo, el primer escollo que tuve que pasar, por lo menos en el país, para empezar en Ecuador, ¿no? Eh, y lo digo nuevamente porque me ha vuelto a pasar, es decir, que no, no ha habido mucho cambio en los últimos años, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, quisiera resaltar también esto que ha dicho Felipe y que se une con esto que Daniel ha apuntado, ¿no? Es decir, esta complejidad, ¿no? Es decir, de repente se arma como eso, como que el árbol se vuelve más frondoso, hay más institutos, hay más gente enamorada de la logoterapia, lo cual es genial. Y claro, el tema es que a veces las ramas pueden agitarse con vientos diferentes y identificar frutos diferentes también, ¿no? Por decir de alguna manera metafórica, ¿no? Y, Poéticamente, además. sí, y claro, esas semillas pueden ir cayendo en otros lugares, lo cual me parece genial. Entonces, la psicología positiva, por ejemplo, creo que ha tomado mucho de la logoterapia sin decirlo. Creo que hay otras teorías que se están desarrollando ahora que sí que hablan de Frank, libros en donde se vuelve a hablar de Frank, es decir, hay como una divulgación, creo yo, en los últimos 10 años de mi experiencia mayor, ¿sí? Pero también hay esta, no sé si peligro, pero digamos que hay que estar atentos, ¿no? Hay que estar atentos con que no se nos escape la logoterapia a escenarios abstractos en donde cualquier cosa puede entrar, ¿no? Entonces a mí en mi trayecto profesional sí que me he encontrado con, con una, y como que la espiritualidad llevada a un ensanchamiento un poco extraño, ¿no? Es decir, como está en el mundo contemporáneo, que es uno de los temas que tenemos que hablar también, ¿no? Es decir, dentro de la logoterapia, esta amplitud, no solo de la búsqueda de sentido de la vida, sino también esta búsqueda de sentido de valores, etcétera. Y en esa amplitud, claro, entran un montón de cosas. Y entonces sí que he visto cómo la logoterapia a veces ha sido salpicada por eh, teorías, ideas y señuelos emocionalistas que son muy interesantes en el mercado, que son muy interesantes en la perspectiva romántica de la vida y que creo que nos ha hecho, o sea, nos ha hecho flaco favor, ¿no? Es decir, que por eso sí que estoy de acuerdo con Daniele en el sentido de que el árbol crece y no es que tenemos que diferenciarnos de los otros árboles, dividirnos porque somos del mismo bosque, pero sí tener conciencia de nuestra raíz, ¿no? Tener conciencia y estar abiertos a dialogar con otros, pero sin esta pérdida sin esta, digamos que abrir una red tan amplia que ya no se sepa lo que hay, me explico, es decir, ya es como extraño, ¿no? Y lo que le ha pasado a la espiritualidad en los últimos, diría yo, 40 años es eso, ¿no? Es decir, el momento que la religiosidad también ha perdido ciertos espacios a nivel colectivos y de compromiso de la gente, entonces la ética también, no se diga, entonces, claro, es como que hay una gran sed de espiritualidad y esa gran sed de espiritualidad se amplía en un abanico a veces tan confuso y a veces he visto que la logoterapia ha sido salpicada de ahí. Y eso sí que me parece un reto que tenemos que enfrentar, no porque sea malo o bueno, sino porque es un tema muy actual. Y como es un tema muy actual, hay que darle la cara, ¿no? Eso. Bueno, Hay, muchas hay gracias. algo que a mí me gustaría agregar.
respecto a esto que comparten, ¿no? Porque me parece interesante el tema de cuidar las raíces, ¿no? Porque precisamente como bien refería también Daniele, unas raíces hondas, profundas, van a hacer que lo que surja como tronco, como ramas, como frutos o como flores, em, crezcan de mejor manera, ¿no? Estoy de acuerdo en eso. Y también hay otras cuestiones que son las plagas, ¿no? Y las plagas no necesariamente tocan la raíz. Las plagas empiezan por tocar el tronco y las hojas, ¿no? Y bueno, no voy a ponerle nombre a ninguna cosa que considere que sea plaga, porque no se trata como de ser despectivo, sino se trata de señalar que hay cosas que ahorita, como decías, Eliana, flaquean la fortaleza de un árbol, incluso, eh, ¿qué será? Afeando o de alguna manera entristeciendo todo lo frondoso que puede ser, ¿no? Eh, porque, sí, porque lo afecta más que le da algo, ¿no? Interesante porque veo que están muy poéticos Eliana y Felipe. Vamos a ver si Daniel empieza a hablar Bueno, poéticamente también Daniel algunos es el que puso espacios. el árbol. Uso la metáfora y lo poetizar un poco a poco. Bueno, hablando de todo lo que he escrito, de todo lo que han mencionado, hay varias cosas que me han llamado la atención para que empecemos a dialogarlas. Y bueno, Eliana, me imagino que el alemán va bastante avanzado, ¿no? Felipe, tengo entendido que está empezando a hacer algunos análisis epistemológicos del lenguaje alemán desde las traducciones de Frankel. Y Daniele, yo no sé qué tanto alemán domines. Muy Estoy bueno. traduciendo, estoy traduciendo otro libro de Frankl que Entonces, no está editado en italiano, que es El por hombre lo, incondicionado. por lo tanto, ahí Wow. podemos tener algo que es muy interesante y es referirnos a un concepto que ya está en Facebook, han preguntado varias personas de eso de lo espiritual en Víctor Frankl. Y ya que lo mencionaron, porque arranquemos por ese lado. Ujú. Frankl en El hombre doliente nos explica la diferencia entre el espíritu y lo espiritual. Pero la palabra espiritual se está volviendo como sinónimo, como si fuera lo mismo de espiritualidad. Y ahí es donde yo creo que se está generando una confusión muy grande dentro de la logoterapia y ha hecho que mucha gente busque, se acerque y diga, oiga, esto no es lo que yo pensaba, ¿no? O gente que lo ve de una manera distinta. Felipe, un día conversando con él, me hablaba que en alemán la palabra espíritu y espiritual son diferentes y creo que espiritualidad también son distintos. ¿Que no hablamos un poco de esas diferencias para que podamos comprender cómo lo ven ustedes? Porque creo que es clave poder diferenciar eso para poder tener unas raíces mucho más firmes y que no se nos vaya demasiado grande el árbol, ¿no? De cierta manera. ¿Quién quiere Mira, arrancar? yo creo que es una cuestión que me estoy poniendo seriamente porque, a ver, precisamente traduciendo El hombre doliente, porque en Italia tenemos una edición de Homo Patiens, pero no del hombre incondicionado. Entonces me parecía muy importante porque ese libro es el que más profundiza con referencias a las investigaciones neurológicas y a la casuística clínica de Frankl, lo que es espiritual. Aquí lo anuncio de una vez para que lo vean. Sí, eso es un libro muy importante donde están argumentos que Frankl no ha retomado en los años siguientes, a diferencia de muchos otros libros que, bueno, nosotros sabemos vienen de una actividad más divulgativa, ¿no? Estos son los libros fundamentales, los que son del 46 al año 50, ¿sí? Bueno, y ahí en la traducción se ve muy bien que lo que Frankl llama espiritual no se puede traducir sin más espiritual. O sea, en alemán sabemos, ¿no? Que, bueno, geistlich y geistig son diferentes. Lo que se refiere a la espiritualidad y a la religiosidad es geistlich, pero geistig es una dimensión, es lo humano, es típicamente lo que constituye el ser humano como tal.
Y bueno, ese es el primer problema, porque nosotros no tenemos dos palabras para decir estas dos, tenemos una. Pero hay términos más modernos que se sobreponen con esto. Por ejemplo, en ese libro Frankl habla de enfermedad espiritual, con lo cual no quiere decir que el espíritu se enferma. Sabemos que para él no es así, es lo contrario, ¿no? Sino que es lo que hoy se llama enfermedad mental. Es que la palabra mental no es propia, digamos, del vocabulario de Frankl, ¿no? Pero creo que el sentido de esto está en la línea. Como, por ejemplo, a veces espiritual sería mejor referirlo a la palabra intelectual, porque hay algunas partes en que Geistig tiene esta, digamos, connotación más relativa a lo intelectual, a la dimensión cognitiva. Pero esto quiero decir, o sea, esos términos espiritual o también sentido son términos que han salido de la sombra. Ahora hay muchas más personas hablando de esto, también en el contexto científico. Hay otras escuelas, estaba comentando Eliana de la psicología positiva, pero hay también la psiquiatría existencial, hay la psicología narrativa, hay la psicología constructivista. Estas todas hablan de sentido, por ejemplo, de meaning making, de search for meaning, etc. Con ciertas diferencias, ¿no? No es el mismo concepto de meaning o de sentido lo que manejan, pero sin embargo utilizan la misma palabra. Entonces, esto por un lado es una gran ventaja para insertar la logoterapia dentro de un debate actual sobre las dimensiones existenciales, digamos, que nosotros llamamos existenciales. Así como hay otros términos, ¿no? Hoy hay mucha literatura sobre resiliencia o sobre crecimiento postraumático. Obviamente Frankl no llamaba así estos constructos, los llamaba fuerza de resistencia, fuerza de oposición del espíritu, no sé cómo lo traducieron en castellano, ¿no? Obviamente si uno... psiconoético facultativo o poder de oposición del espíritu. Pero si tú utilizas estas palabras, en el contexto académico te van a decir, ah, sí, qué interesante, pero bueno, eso es otra cosa, ¿no? Sin embargo, Frankl tiene mucho que decir y toda la aportación de la logoterapia y del análisis existencial tiene mucho que decir en el debate sobre resiliencia y crecimiento postraumático, pero tenemos que... por eso digo las raíces fuertes, porque si tú tienes una raíz fuerte y tienes una clara visión de lo que es el aporte de Frankl, por ejemplo, al tema del sentido o al tema de resiliencia, puedes cambiar el término, irte a dialogar con los que trabajan en esto sin perder la brújula, ¿no? En cambio, si no las tienes las raíces fuertes, sigues utilizando los términos originales, pero no estás en condición de dialogar con a este nivel, ¿no? Yo creo que esto es un tema y si queremos seguir hablando de espiritual o de noético, porque bueno, sabemos que Frankl a cierto punto ¿no? se fue por este camino del noético, pero tampoco noético es una palabra hoy comprensible científicamente. O sea, hay una cuestión conceptual y una cuestión terminológica. Y creo que lo importante es aclarar el concepto. Y los términos a veces nos llevan por otro camino, ¿no? Son ambiguos, son ambivalentes. No sé, eso es lo que yo veo, pero no sé si mis colegas están de acuerdo. Ahí les comento, porque hay preguntas en Facebook, que el libro que está traduciendo Daniele, que ya está en español o en castellano, se llama El hombre doliente. Es una de las obras básicas de la
de la teoría de Viktor Frankl y son los fundamentos antropológicos precisamente. Felipe, Eliana, ¿quién quiere seguir con esto de lo espiritual, espíritu, espiritualidad? ¿Cómo lo ven? Bueno, si quieres, claro, cuando hablamos de lo espiritual así sustantivado y cuando hablamos de la espiritualidad en español, estoy hablando, ¿no? En alemán, claro, Daniele lo ha apuntado muy bien, ¿no? Estamos en dos perspectivas diferentes y si consultamos seguramente con un epistemólogo alemán, nos va a remontar a la historia de la palabra y seguramente nos vamos a encontrar con una riqueza mayor que sería interesante hacer, ¿ah? De hecho, es una tarea pendiente que tengo. Bueno, y que ya somos 4 que estamos pendientes de eso, podemos trabajar juntos. Porque claro, además porque el idioma alemán tiene esa riqueza, ¿no? Tiene una riqueza conceptual antigua, pero también es muy contextual, lingüísticamente contextual, que no sabemos, eso no tenemos en el alemán, ¿no? Digo en el español, ¿no? Entonces, claro, ahí yo siempre les digo, el alemán es ese lenguaje, ese idioma que un barco puesto adelante ya no es barco cuando se va atrás y peor cuando está en río y peor cuando está en el océano. Es decir, siempre va a cambiar, porque va a cambiar, ¿no? Va a cambiar el término conforme lo que hay alrededor. Entonces, contextual, ¿no? Es un lenguaje contextual. Después tiene una historia filosófica muy amplia y entonces, claro, imagínate la riqueza que seguramente tuvo Frank al captar esto, ¿no? Al captar esto y era su idioma y además había estudiado y bueno, en ese tiempo la riqueza a nivel filosófica era una explosión, pues Viena era el centro de la explosión cultural, entonces calcúlate lo que significaba, ¿no? Es decir, ahora nosotros estamos un poco, como dice Daniele, en uso y abuso de muchos términos y al uso y al abuso de muchos términos hacemos... nuevamente diría yo, me atrevo a decir un poco la mercantilización de términos. Y yo creo que la palabra sentido suena muy bien y sí que se ha traducido en muchos niveles dentro de otras escuelas, lo cual me parece genial y también se ha planteado incluso en los estudios de Bruselas de la intuición, ¿no? Es decir, cuando ya se habla de la intuición como un proceso cognitivo previo a lo intelectual, también se habla del sentido de eso, ¿no? Es decir, que estamos en un momento donde sí habría que, ese es yo creo, un desafío importante. Ahora, el tema de la espiritualidad como tal, que cuidado, ¿no? Yo creo que no hay que hacer feos nunca, ¿no? Es decir, cuando nos topamos con una realidad, hay que hacerle frente a la realidad, ¿no? Entonces, si miramos que la gente está captando que en la logoterapia se acepta o se respeta la espiritualidad, habrá que identificar que no haya esa mezcla entre espiritualidad, religiosidad, emocionalismo, mercado de valor religioso, mercado de valor sentimental o mercado, pero eso es nuestra tarea como terapeutas y es nuestra tarea ya en la calle, digo, ¿no? En la cotidianidad. Académicamente estamos en otro discurso, en otro diálogo, pero yo digo con la calle, ¿no? Con la gente, donde también tiene que estar la logoterapia. Y ahí hay un gran afán por la espiritualidad y yo creo que tenemos que estar abiertos a dialogar también con eso. Es decir, yo siempre digo, la logoterapia, si hay algo que a mí me atrae de la logoterapia, y creo que lo ha sintetizado muy bien Jerónimo, es el I, ¿no? Es decir, porque si vamos a entrar con el O, entonces yo ya me alejo de la logoterapia porque eso quiere decir la incoherencia más absurda, ¿no? Es decir, hay que mirar las cosas como son, nos guste o no nos guste, nos calce o no nos calce, nos parezca intelectualmente, académicamente, lo que sea, pero estamos para la gente, así que leer el término espiritualidad es otro reto que tenemos a nivel individual. Y creo que si hay algo en que estamos muy conscientes existencialmente, es decir, no conceptualmente, existencialmente los seres humanos, es que la libertad existe. Y si la libertad existe,
Entonces, bueno, estoy hablando de lo cotidiano, ¿no? Me salgo un poquito del margen de lo académico, universitario, diálogo con otras escuelas, etcétera, ¿no? Para hablar con la persona que viene y dice, oh, yo vengo a la logoterapia porque yo creo en tal cosa, ¿no? Ah, bueno, ¿cuál es el lío, no? Claro, está bien, está bien. Ahora identifiquemos bien que eso no es logoterapia, ¿no? No es logoterapia que tú creas en eso o en esto otro. Es la libertad de donde brota que tú vengas y me digas yo creo, ¿sí? Y que la libertad que yo al mirarte, escucharte, yo creo, respeto ese yo creo desde la dignidad más profunda. Si eso es un diálogo sincero, creo que el término de espiritualidad es un reto, pero en el día a día es una, es una aventura de descubrimiento con el otro, ¿no? Me parece además fructífero, profundo, hondo y tremendamente edificante. Una cosa que me llama mucho la atención que están hablando ahorita de la superposición de términos, terminológica. Dense cuenta que en un libro que se llama Mundos Anómalos, precisamente de uno de los maestros de Viktor Frankl, ¿no? Él habla precisamente de eso, ¿no? Precisamente la dificultad que se generaba ya en esa época, estamos hablando de la primera parte, digamos, del siglo XX, ya se hablaba de una dificultad superposición de términos, ¿no? Precisamente, y lo seguimos viviendo en la actualidad, como que un término que se usaba en fisiología se llevó a la psicología pensando que estaba diciendo lo mismo y ahí se generaba precisamente todas esas dificultades muchas veces con respecto a todo esto, ¿no? Felipe, ¿qué nos quieres decir? Yo partiría de estar de acuerdo con Eliana en esto último, en la relación de eh, mi postura como terapeuta frente a las personas que vienen a conversar, ¿no? De hecho, yo leo ahí una exigencia ética, una exigencia eh, antropológica, ¿no? Respecto a respetar los significados que tiene la persona con la que voy a conversar, ¿no? Porque de ahí vamos a partir, ¿no? O sea, no por nada también adaptamos y adoptamos el método fenomenológico para trabajar. Pero me voy a regresar un poco y intentando ser crítico con esto. Y es que si yo cuando ya llegué a sentarme con una persona todavía no he acabado de entender qué es lo que significan los términos que exige mi propio oficio, entonces voy a estar en una confusión con la otra persona y le voy a comunicar cosas que no son, ¿no? Y lo digo porque me ha pasado y me pasa cotidianamente, ¿no? Cuando alguien me dice, un colega o una colega me dicen, ah, la logoterapia cuando habla de tal cosa. Resiliencia, por ejemplo, que ya mencionó Daniele, ¿no? Yo digo, no, Víctor Frankl nunca menciona la palabra resiliencia, por lo menos en los textos que tenemos publicados hasta ahora, ¿no? No, pero es lo mismo porque, no es lo mismo porque no parten del mismo lugar, ¿no? Entonces, sí, entiendo y estoy de acuerdo con la propuesta de Eliana frente a nuestro trabajo, pero cuando regresamos un poquito a nuestro estudio, ahí tenemos que poner mucha atención, porque creo que uno de los retos grandes que existen es que las y los logoterapeutas y analistas existenciales entendamos los términos y no le tengamos miedo a la filosofía. Entonces, de ahí celebro las precisiones que está haciendo Daniele también, ¿no? Que a mí me parecen geniales, ¿no? Y una precisión es que tengo la impresión, si no ahorita Daniele ya me corregirá, que el libro que él está traduciendo no es el libro que mostraste, Juan Pablo. O sea, el libro que tú mostraste en castellano contiene muchos textos. Ajá. Entre ellos, Es una parte de esto. claro, contiene el Homo Patiens o el hombre doliente en castellano. Pero hay que recordar que por allá de 1950, 49-50, Frankl dicta dos conferencias, dos clases, dos cursos. El primero de ellos es el que está traduciendo ahora Daniele, que es el hombre incondicionado, las lecciones metaclínicas, ¿no? Es decir, eso que él bien pone como un punto importante, que es las lecciones metaclínicas implica hablar de
qué es eso más allá de la clínica y que es parte de nuestro fundamento de trabajo. Y eso que hay más allá de la clínica se llama ser humano. Y luego ya viene la siguiente parte del curso de Frankl, ahora sí, es el hombre doliente o el homo patiens, que parte del hecho de decir que el hombre puede encontrar sentido incluso en los sufrimientos más terribles, ¿no? Entonces, bueno, estas precisiones a mí me hacen entretenerme en las madrugadas porque son muy interesantes y para puntualizar mucho el oficio que estamos aprendiendo, ¿no? Y que estamos aprendiendo todos los días. Eh, por ejemplo, ahorita también Daniele comentaba algo acerca de la traducción del término Geist y Geistig al castellano, ¿no? Y tendríamos que ver que depende de qué traducción leamos, de qué editorial, lo van a traducir absolutamente distinto. Y ahí hay otra problemática. No hay una revisión técnica de las traducciones que se hacen del alemán o del inglés al castellano. Por ejemplo, dos editoriales que contienen casi toda la obra de Frankl, exceptuando el Fondo de Cultura Económica en México, que son Herder y Paidós. Paidós tiene un capítulo que, según mi parecer, está vergonzosamente titulado como El poder de obstinación de la mente, ¿no? Cuando Frankl no habla de mente cuando habla de Geist o Geistig. Entonces Frankl se ocupa mucho de decir Geist o Geistig, que tiene que ver con lo espiritual, Tampoco es implica, obstinación. No, pues, tampoco es obstinación, ¿no? Es desafiante, ¿no? Entonces, es intentar entender, por ejemplo, y eso me lleva a raíces más profundas. ¿De dónde es que Frankl toma el término espiritual? ¿O dónde podemos pensar que lo toma, ¿no? Y podemos referirnos a un autor que es Max Scheler, por ejemplo, ¿no? Y Max Scheler, en El puesto del hombre en el cosmos, igual que ya lo había hecho en la ética, nos distingue claramente que cuando él va a hablar de el espíritu en el ser humano, como eso distintivo frente a las plantas y a los animales, él no se está refiriendo a la ratio o a la inteligencia así, sino se está refiriendo a lo libre en el ser humano. Después, en Logoterapia y Análisis Existencial, en uno de sus capítulos, que fue otro libro independiente que publicó Frankl, Frankl nos dice, la logoterapia no tiene que ver con la razón. La dimensión espiritual abarca la razón, pero es mucho más allá que la razón. Y eso más allá es lo espiritual, es decir, esta cuestión que ya nos acerca a lo existencial, ¿no? La libertad, la responsabilidad, la conciencia, la capacidad de oposición del espíritu. Hay muchos términos allí que nos toca como definir y puntualizar, ¿no? Por ejemplo, ahorita hablabas también, Juan Pablo, de este antagonismo psiconoético facultativo, ¿no? Como sinónimo de poder desafiante del espíritu, ¿no? Y Frankl tiene dos conceptos más que son sinónimos a eso. Y uno de ellos, que nos dice todo a los que más o menos vamos leyendo la obra de Frankl, pero hacia afuera a lo mejor no dice mucho, es acto espiritual, ¿no? Y ese acto espiritual es un concepto sinónimo que casi no hemos tomado. Y sería lo más propio, si puedo, porque, a ver, hay que no olvidarse de que Frankl habla prevalentemente de espiritual con adjetivo sustantivado, ¿no? No habla del espíritu, sí, casi siempre. Esto es un tema, porque si nosotros vamos a la psicología contemporánea y le proponemos agregar un término que es espíritu, nos miran como si fuéramos espiritistas, espiritólogos, espiritualistas, pero no científicos. En la tabla Ouija. Claro, el tema de Frankl es otro, sí. porque lo espiritual es muy curioso porque hay también un asunto de idiomas, ¿no?
Estoy traduciendo del alemán al italiano y estoy mirando también cómo ha sido traducido en castellano. Y, por ejemplo, la palabra CLA, que es otra palabra que Frankl utiliza porque es una palabra filosófica, ha sido traducida con alma. En italiano sería improponible publicar un libro de psicoterapia donde se habla de alma, porque alma es un concepto, bueno, filosófico aristotélico, pero más bien religioso y con unas connotaciones que no tienen nada que ver con la psique. ¿Ah? Entonces, hay un asunto de términos, pero también de sentido de los términos, porque el espíritu en Frankl no es algo que se agregue a lo que ya sabemos de lo corporal y del psíquico, sino que es una dimensión, y es la dimensión, por así decir, intencional del alma. Lo que Frankl quería hacer con este término es recordarle a la psicología que puede caer en el riesgo de ser, como él dice, ¿no? Una psicología sin logos. O sea, una psicología que se olvida de que el ser humano es un centro de actos espirituales, como lo dice Scheller, ¿no? El ser humano es no solo mecanismo o pulsiones o condicionamientos y todo eso, sino que es un ser intencional. Que es intencional es en relación constante al mundo. ¿Y qué es el mundo? Es el mundo de los sentidos y de los valores, del sentido y de los valores. Eso es otro término. No sé cómo se ha traducido en castellano el término sentido, si siempre con sentido o significado, pero ahora ahí vemos. ¿Sí? O sea, eso sí lo tenemos que tener claro tanto en el discurso científico como en la práctica, porque la logoterapia no es una forma de espiritualismo. No es apelarse a la libertad y la responsabilidad sin más, sin tener cuenta de las demás dimensiones. En esto, el libro el hombre incondicionado de Frankl es magistral, porque se entiende muy bien que Frankl utilizaba la farmacoterapia, la psicocirugía, o como se llama, etcétera, ¿no? Pero siempre con la mirada de que el hombre tiene una dimensión intencional que es más de la condicionalidad del organismo psicofísico, ¿no? Sí. Esto es importante porque si nosotros vamos al debate científico con un término extraño como espíritu y no sabemos qué es o no sabemos comprobarlo científicamente, eso no nos van a tomar en serio. Esa es una primera dificultad, un primer motivo de prejuicio, ¿no? Y eso es precisamente lo que hablaban por ahí también, que decían que es la falta de rigurosidad científica y que de cierta manera en muchos espacios académicos como que nos sacan por precisamente la no comprensión a veces de muchos términos, porque los términos hasta muchas veces ni siquiera los mismos personas que estudian logoterapia la tienen la comprensión y se termina convirtiendo en sinónimos y escalando un término para otro lado, ¿no? Como espíritu, espiritual y espiritualidad, como si fueran significado lo mismo. Hablando de lo que, Daniela, tú estás diciendo de la traducción que estás haciendo y revisando lo que se ha traducido antes, por ejemplo, hay un editorial Herder, que Felipe lo mencionó, hizo una revisión del libro La psicoterapia en la práctica clínica, que fue revisado precisamente por Cristina Viziers, que la conocemos aquí varias personas de acá, que en algún momento fue la directora del Instituto Catalán de Logoterapia y Análisis Existencial, que creo que ahorita está precisamente en Alemania. Esas revisiones se están empezando a realizar. ¿Qué tanto se puede llegar a poder solicitarlo para, digamos, términos, sentidos, significado, espíritu, espiritualidad, y poderle dar un poco más de peso a los conceptos y que hablemos en el mismo lenguaje y no terminemos creyendo que estamos hablando de lo mismo cuando hablamos de cosas diferentes y cayendo en un espiritualismo que es el que muchas veces se plantea en algunas, la logoterapia light de la que hablaba Ana Ceballos. Pero bueno. El tema de la traducción es que
si la editorial es una gran editorial y tiene muchos libros de Frankl, probablemente, digamos, se encarga de traducir a un profesional que a lo mejor no sabe nada de terapia y traduce como traduce. Nosotros tenemos la ventaja de que normalmente hasta ahora nosotros hemos propuesto la traducción de libros, entonces o la hacemos directamente como yo lo estoy haciendo o la revisamos. Entonces hay alguien que se encarga de esto, ¿no? Pero no siempre es así, por supuesto. Sí. Con el libro que tú estás diciendo de la psicoterapia en la práctica médica, se llama así acá, pasó lo mismo. La editorial lo traduzco sin preguntarnos y bueno, y es bastante problemático. Pero como está agotado, no lo vamos a republicar por el momento. Eso nos lleva un poco a algo que plantea en algún momento y es, para que vayamos abordando otros temas, actualizar, o sea, el tema de la actualización de la logoterapia, ¿no? Que podemos darnos cuenta precisamente con ese libro que hay algunas cosas que para Frankl eran vistas de una manera, lo contemporáneo ha cambiado completamente. Lo mismo pasó con el psicoanálisis, no podemos quedarnos en el pensamiento de antes. ¿Cómo verían ustedes o cómo contemplan ustedes la posibilidad de una actualización de algunos temas de la logoterapia? A veces hasta reflexionar en pensar en transformar las raíces más fuertes, ¿no? ¿Qué se les ocurre? Voy a ser un poco atrevido ahí, y pueden ser atrevidos si quieren. Que no nos vayan a regañar. ¿Quién? Quedaron todos Mira que nos en dejaste mute. a todos pensando, creo. Ajá. Pues yo solo matizo algo que, fíjate, yo creo firmemente, además, existencialmente para mí es una verdad lo que voy a decir, en mí evidentemente, que cuando tú lees algo y no está vivo eso que lees, se convierte en letra muerta. Y yo creo que lo peor que podemos hacer a un pensador, a un hombre bueno, es marchitar sus letras, ¿no? O sea, me parece que es volverse digamos, como lector de letras muertas, repetir, repetir, repetir y repetir y nombrar y nombrar y nombrar, por más... lo que estás haciendo es marchitar la letra, ¿no? Y entonces ser exégeta de algo me parece realmente una debilidad, ¿sí? Que puede ofrecer mucha seguridad y que el ser humano le encanta la seguridad, entonces le encanta repetir textualmente algo, pero bueno, los loros también pueden repetir, ¿no? Lo interesante es que no se repita, sino que se refresque, porque las letras, existencialmente hablando, son eso, son una evocación de la existencia, sino para que existe el lenguaje, sería una locura, ¿no? Es decir, lo que yo qué sé, la palabra confianza en el siglo II no es lo mismo, no tiene la misma riqueza cultural de significado, ¿no? No tiene eso. Y también multiculturalmente sabemos todos los matices que hay. Hemos estado hablando de eso con el alemán y el español, ¿no? Es decir, es exactamente lo que hace la existencia. La existencia es eso, una riqueza total, en una variedad increíble y por lo tanto tiene que refrescarse la palabra, evidente, ¿sí? Ahora, ¿qué es actualizar? Bueno, actualizar, yo lo decía como una certeza existencial, ¿no? Que la existencia ha sido, es y será la que tenga las preguntas hondas de la existencia. Es decir, en los griegos se preguntaron las mismas preguntas existenciales como, por ejemplo, ¿para qué sufrimos? ¿Ya? La pregunta existencial que se hizo Frank y la pregunta que se hace mi paciente hoy en la mañana y se hará la de mañana y se ha hecho y la que me he hecho yo y la que se hará, ¿sí? Ese para qué que trae un montón de otra cola ahí atrás, ¿no? O trae otro montón de cosas, ¿no? Evidentemente, ¿qué es actualizar un pensamiento?
actualizar un pensamiento, no se tiene que actualizar la existencia, porque la existencia está siendo y por lo tanto se está actualizando por sí misma. Es decir, sería una locura actualizar la existencia. La existencia en sí misma se está haciendo, ¿no? Empezando por ahí. Revisar las estructuras de la logoterapia, por decir de alguna manera, yo creo que no es revisar las estructuras, es refrescar las estructuras, ¿sí? Refrescar. Y si se refresca algo, se está dando vida a algo. Mm, Yo temo mucho la ortodoxia, siempre la he temido, porque me parece la peor manera de matar una idea y la peor manera de matar el pensamiento de un hombre que aportó a la vida, ¿sí? Entonces me parece tremendamente peligroso siempre estar repitiendo lo mismo, siempre estar sometidos a lo mismo, porque me parece que si yo fuese Víctor Frank, me sentiría fatal. O sea, cualquier pensador creo que regala sus letras para decir, anda y bucea en ellas y ojalá llegues más allá y ojalá pases más allá y ojalá te refresques más allá, porque esa es la idea del conocimiento, pasar la posta. No es que yo te dé la posta y te quedes agarrado a la posta ahí diciendo eso me hace seguro, soy experto en esto, me aprendo de memoria todos los libros de Frank, los recito y entonces ya está la logoterapia viva. No, eso no mm, es ser vivo. Eso es un flaco favor a un hombre bueno. mm. ¿Quién Eh, sigue, Felipe? sí, y em, intentando sumar algo a esto que compartes, Eliana, hay algo que yo había venido como conversando desde hace muchos años, ¿no? Y es el hecho de que cuando alguien no tiene un pensamiento crítico, que busca eso, refrescar, como tú dices, es muy fácil ser impresionable, ¿no? Yo hacía una crítica a lo que vivía en un espacio de logoterapia y análisis existencial donde trabajaba hace un tiempo, en donde yo les decía que es muy fácil tomar al pie de la letra lo que otras personas nos traen como mercancía nueva, ¿no? Y muchas veces eso viene de Europa, ¿no? Por lo menos acá la influencia estaba de Italia, de España, y entonces se proponía como algo novedoso. Y yo pensaba, es novedoso, es genial que esa persona lo haya propuesto. Sin embargo, eso es algo que también se puede proponer acá, solo que no lo hacemos por pereza intelectual. No digo que no me impresionen los aportes de otras personas, me impresionan y qué bueno. La cosa es que también me impresionan porque yo no tengo todo un contexto en donde diga, ah, esto lo tomo de acá, esto viene de acá, este desarrollo está haciendo de este lado. No hay. Y entonces compramos mercancía de afuera, es decir, eh, eh, ¿cómo se dice? Importar, ¿no? Conocimientos, en lugar de generar conocimiento propio. Entonces, bueno, y mucho de eso hace que consideremos como un faro a otras personas que están lejanas y que eso que nos dan, aunque sea bueno, tampoco tenemos la posibilidad de cuestionarlo, de criticarlo en el buen sentido de la palabra, de reconocer que hay ahí. Y tampoco para poder aportar algo. Hay un personaje que quizá ustedes conozcan que se llama Efrén Martínez, ¿no? Efrén Martínez eh, Conocido. He tenido la oportunidad de dialogar a veces Creo que con él. estamos sí, hablando del mismo. quizá, sí, de Colombia, ¿no? Pero parece Él, que alguien le quitó el puesto aquí, ¿eh? es, Seguramente le dieron otra beneficencia más grande, pero promovetur ab moveatur, tutta moveatur, dicen. bueno, Efrén Martínez hace algo que a mí me parece genial desde hace muchos años, ¿no? Y obviamente hoy también lo hace Juan Pablo. Y es este refrescar y esta relectura que hacen de la propuesta frankliana. Por ejemplo, con no quedarnos con las lecturas de la psicopatología y de las categorías que manejaba Frankl, sino traerlas
al lenguaje que hoy manejamos, ¿no? Por ejemplo, con el libro de los modos inauténticos de ser, ¿no? Que ya no se ciñe a las palabras de Frankl, sino toma eso, lo trasciende y nos lo pone en palabras de hoy para dialogar con otras, con la psiquiatría, con la medicina, con otras psicologías. Y esos son los esfuerzos geniales que a mí me impactan mucho, ¿no? Eh, eh, Al preguntar sobre esto, Juan Pablo, hablabas de irreverencia. Creo que ustedes lo han venido haciendo desde hace muchos años, ¿no? Esa irreverencia. Y afortunadamente, hasta desde hace un poco de tiempo, con más presencia de este lado del continente, ¿no? Hacia arriba, ¿no? Entonces, creo que, como tú dices, es necesario, es posible y hay que hacerlo. Sí, yo creo que exactamente es esto que decía Eliana y Felipe sobre, ¿no?, la raíz del lenguaje, la existencia del lenguaje y el refrescar de esta forma que estaba subrayando Felipe. Esta es actualización, ¿no? No fijarse en un término, sino en el digamos, en la luz que hay adentro de ese término, ¿no? Pero hay caminos muy concretos, o sea, por supuesto que uno es profundizar las raíces, ¿no? Pues, sin embargo, el trabajo que hizo, que está haciendo desde años Felipe es importantísimo, porque tampoco Frankl es una isla en el medio del océano. Frankl tiene sus raíces. Frankl pertenece a una tradición y cualquier idea se puede comprender si la encajamos en su historia. Ninguna idea sale de la nada, ¿no? El desierto. O cae del cielo. O sea, no se puede entender Frankl si no leemos a Scheler. No se puede, y bueno, y con Scheler ya es mucho, porque Scheler es muy conocido, o bastante, o se ha redescubierto, digamos, en los últimos años. Pero hay autores como Allers, ¿no?, que se han completamente olvidado. Por lo menos en italiano los libros de Allers casi no se encuentran. En español se consigue hace poco un libro que se llama Mundos Anómalos, claro, que está haciendo Sí, pero es recientemente. claro, es que porque Battiani encontró ese libro que estaba no publicado y lo editó hace poco. Pero los demás libros de Allers ya no existen, pero sin embargo estaban publicados, ¿no? No hay interés, digamos, o no hubo, bueno, no hubo nadie como nosotros hacemos con Frankl que llevara a Allers, ¿no?, que cultiva. Felipe lo ha traído un poco más a colación. Sí, seguramente, como Schwartz o como el mismo Adler, ¿no? Esto es un tema, ¿no? Nosotros tenemos que conocer a Frankl, es decir, todo lo que hemos hecho hasta aquí. Pero después hay otros caminos que son, como les estaba diciendo, dialogar con los demás que utilizan términos parecidos o constructos, conceptos cercanos. No es que podemos actualizar, digamos, la actualización acontece en el intercambio, en el diálogo, en la contaminación, ¿no? Contaminación en sentido positivo, no en el sentido tóxico. Otro tema, Eliana tocó ese tema, la investigación empírica, que no es nada extraño, como decir, extraño a la logoterapia, ¿eh? Porque, como ustedes saben, desde los años 70 por lo menos, hay un montón de investigaciones empíricas experimentales que nosotros conocemos quizá poco y citamos poco. Sin embargo, hay investigación empírica y esto es necesario.
o sea, hacer el esfuerzo de buscar formas de dar evidencia de los conceptos que utilizamos y de la eficacia de lo que hacemos en contextos clínicos y no clínicos. Esto es muy importante. Nosotros tenemos un grupo que trabaja en test y cuestionarios y todo eso, lo que a mí no me gusta para nada, pero es una tarea esencial porque la psicología se ha cientificizado, lo cual no quiere decir necesariamente que sea reduccionista. ¿No? Estuve dando una clase hace un par de días a los estudiantes de psicología clínica de la Universidad Católica, que sin embargo no sabían nada de Frankl, sino sí que habían leído Nombre en busca de sentido y quedaron fascinados, pero sin entender mucho de la antropología de Frankl, porque por supuesto ese libro no explica mucho, pero quedaron fascinados. Ellos que se pasan el tiempo con test y mediciones y todo eso. Quedaron fascinados porque la luz que brilla adentro de esas palabras sigue siendo la existencia, como dice Eliana, ¿no? Y la existencia, cualquier persona reconoce lo existencial cuando lo encuentra, porque es lo más suyo. Pero tenemos también que darle palabras e instrumentos para integrarlo, porque si no queda algo muy fascinante que pero no encaja con el trabajo que ellos están haciendo, ¿no? Otra cuestión, yo decía salir de la huerta, ¿no? Salir de lo nuestro y aventurarnos también en otros contextos. Hablar de logoterapia o de investigaciones o de casos clínicos en otros contextos, en otros congresos, promover investigaciones de conjunto con otras escuelas o enfoques, digamos, cercanos. Más, llevar a la logoterapia en contextos profesionales, que es diferente de decir, yo soy logoterapeuta, me cierro en mi ¿cómo se llama? Oficina. En mi gremio. Sí, y adentro de mi cuarto hago lo que quiero. No es esto, es contexto profesionales e institucionales. Ejemplo, nosotros tenemos 2 asociadas que empezaron a hacer grupos de logoterapia para pacientes, o sea, logoterapia en grupo para pacientes oncológicos en el Instituto Nacional de Tumores de Milán. Es una institución muy prestigiosa, muy reconocida, que hace investigación y, por supuesto, clínica, porque es un hospital, y ellas armaron un método acercándose también a la experiencia de William Breitbart de Nueva York, de la Meaning Center Therapy. Él, sin embargo, reconoce y cita mucho a Frankl, y promovieron investigaciones, estudios para medir la eficacia de lo que esta experiencia de logoterapia en grupo provocaba en los pacientes, ¿no? Eso no ha sido nada deshumanizante. O sea, no buscar, no simplemente organizar contextos cerrados donde se habla y se practica la logoterapia, sino llevar a la logoterapia donde se practica también otras terapias, otros enfoques. Y por último, yo creo que actualizar quiere decir también irse a ámbitos de aplicación que no fueron propiamente de Frankl, en donde pero el análisis existencial puede aportar algo significativo.
un ejemplo que yo conozco mejor es el ámbito educativo, ¿no? Frankl no ha trabajado en educación. Sin embargo, en los últimos años, el discurso sobre educación en el sentido, meaning-centered, meaning-oriented education, etcétera, se ha desarrollado bastante. Con sensibilidades diferentes, con lenguajes diferentes. Quizá ahora sería el momento de agregar estas experiencias y empezar a poner un orden, ¿no?, en todo esto. Pero ese es un campo, por ejemplo, de que Frankl no se ha ocupado nunca directamente. Sin embargo, tiene un potencial. Todo esto son caminos para actualizar, yo creo, ¿no? Para desarrollar a la logoterapia y no simplemente conservarla, parece. Después de todo lo que han dicho, pues a Felipe quiero aclararle que ese libro de los modos de ser inauténticos se dio una nueva investigación que se hizo a nivel Latinoamérica y arrojó una nueva teoría sobre la personalidad que muy pronto la van a conocer, mucho más actual que las categorías básicas que se conocían. Espero que Fred no me mate por estar dando chismes adelantados, pero es una nueva forma de concebir la personalidad mucho más cercana a lo nuestro. Y va a ser muy lindo cuando en el evento de aniversario la puedan conocer. Bueno, hay algo que nombraron mucho y Daniel hablaba de un momento favorable para la logoterapia en este momento. Y hablaste también del tema de cómo estamos en un momento favorable, el tema de las escuelas que antes estaban más separadas, ahora estamos un poco más cercanos. Entonces, ¿quieres arrancar por ese lado o quiere arrancar otra persona? No sé, la lanzo ahí para que decidan quién se arroja al río o al lago para que sea más suizo. Yo solo una cosa, lo que quería decir es esto, que a mí me parece que respecto al tiempo de las grandes escuelas, digamos, la primera mitad del siglo pasado o hasta los años por lo menos 60, hay menos división y más búsqueda de ¿cómo se dice? Convergencia, ¿sí? Esto es el primer tema. O sea, la gente no está ahora, me parece, tanto interesada en preservar lo suyo, sino más dispuesta en trabajar juntos. Creo que en esto también el asunto epistemológico ha jugado bastante, ¿no? Toda la teoría de la complejidad, etc. O sea, había un tiempo en que cada uno se quedaba en su verdad, como si fuera la verdad. Ahora la actitud es más de buscar juntos la verdad porque nadie la tiene, ¿no? Entonces es algo como para conseguir la verdad, no es algo que tenemos en la mochila. Entonces, esto me parece un momento favorable en este sentido. Y el otro es que esas escuelas eran cada una en su forma, pero como más reduccionistas, ¿no? Tendencialmente, ¿no? Ahora me parece que el reduccionismo es menos popular, es menos, digamos, es más evidente el límite del reduccionismo y creo que todos son más conscientes de que hay dimensiones que se escapan a los conceptos que manejan o que todo no puede estar incluido, encajado en las teorías que elaboran, ¿no? Que hay ciertos elementos trascendentes respecto a los que pueden decir. Y por eso yo creo que las personas, si son serias, digamos, en su trabajo, son más disponibles para... Y nosotros somos menos solos, digamos, que en el pasado, me parece. Cuando Frankl hablaba de estos temas,
mm, se encontraba bastante solo, yo creo. Eh, a pesar del éxito personal que él tenía como conferencista, como sobreviviente, como hombre, como sabemos, ¿no? Brillante, humorista y fascinante, testimonio y todo lo demás, pero lo que proponía se quedaba como, sí, muy aislado. Ahora me parece que las condiciones han cambiado un poco y por eso me parece un momento favorable, pero no sé si ustedes tienen la misma percepción. Eliana, tú hablabas de cómo el árbol se ha crecido, ¿no? Sí. Y el tema de las alianzas, el tema Ujú. de las escuelas separadas, el tema de trabajar de manera conjunta, el de organizaciones mucho, una organización más institucional. ¿Cómo ves eso tú hacia el futuro de la logoterapia? O sea, bueno, yo el futuro de la logoterapia lo veo en lo que hagamos en el presente y si en el presente dialogamos como estamos haciéndolo, le veo mucho futuro. Si no dialogamos, no le veo futuro. Lo que veo es un presente enquistado en una especie de fundamentalismo que a mí me dolería mucho a nivel personal, porque creo que la existencia no es propiedad de nadie ni de una teoría, y la existencia tiene esa maravilla que es la libertad humana y por lo tanto tiene toda esa frescura de la que hablaba hace un rato, ¿no? Así que creo que lo que ha dicho Daniele es tremendamente importante, lo que acaba de decir, ¿no? Yo creo que estamos en la era en la que estamos asqueados del reduccionismo. O sea, yo creo que ha llegado un punto en el ser humano en que ya se asqueó. Es decir, yo creo que ya estamos asqueados del biologicismo, ya estamos asqueados de que los políticos se manejen solo en su área, me explico, de la superespecialidad que se nos vendió como el bienestar del ser humano y que ya nos dimos contra la pared y yo creo que la pandemia nos puso contra la pared peor. Entonces creo que estamos en un momento, me refiero al contexto global, estamos en un problema ecológico que ya no da para atrás, es decir, vamos a sufrir las consecuencias, aunque nos pongamos a tratar de arreglar, pues lo siento, ya tenemos consecuencias. Dos, tenemos una crisis migratoria que nadie va a poder negar dentro de poco por la crisis climática que estamos causando. Tenemos este virus que nos ha enseñado, aunque no queramos aprender, pero nos ha enseñado lo que acaba de decir Daniele, ¿no? O dialogamos o rompemos esos reduccionismos absurdos de yo con lo mío, mi verdad y tú con lo tuyo y seguimos haciendo eso. Yo creo que la gente está asqueada de eso ya. De hecho, por eso creo que hay este desencanto, incluso de la ciencia, ¿ah? Incluso de la ciencia. Es decir, hay un desencanto así como decía, de la espiritualidad desde el punto de vista religioso, hay un desencanto desde el reduccionismo científico, desde las promesas de los políticos, desde la promesa de la tecnología, Me explico, hay un desencanto de la lectura que ya es gravísimo, ¿no? Es decir, y claro, frente a todo esto, yo lo que digo es, cuando lo miro desde de esa perspectiva, digo, a ver, ¿qué no es... ¿qué verdad o qué conocimiento no es desechable? Hay uno que no es desechable, ¿sabes? Hay uno que no se puede desechar y es que estás existiendo en este mundo y que esta existencia es cambiante y que quieras o no eres libre frente a eso, ¿sí? Ese que es un núcleo existencial que nadie lo puede negar porque solo basta con cerrar los ojos y mirar para adentro, ¿sí? Por pereza intelectual que tengamos, basta con un golpe en la vida para que te enteres de eso. Y estamos en un momento social en donde tenemos golpes por todas partes. Así que yo creo que es un gran momento para la logoterapia, no para la logoterapia, porque tampoco quiero ser tan gremial y decir que es un momento para la logoterapia. A ver, la logoterapia va a ser una voz que necesariamente tiene que ser escuchada y va a ser escuchada porque hay hambre de escuchar sobre esta parte de la libertad humana. Hay tanta hambre porque el ser humano está harto de ser sometido. Entonces yo creo que estamos en un momento histórico
que ya digo, no solo para la logoterapia, sino sobre todo porque nos hemos dado cuenta que sin diálogo no vamos a ninguna parte, que lo único que creamos son divisiones, y crea división, creas conflicto, crea guerra, y ya estamos asqueados de esta historia. Yo creo que es por eso que creo yo que el lenguaje que tenemos en la logoterapia, y que sobre todo el fundamento de la logoterapia siempre se va a actualizar porque está en la existencia. Víctor Frank tuvo esa es la genialidad de Víctor Frank, que habló de lo sencillo pero de lo real. Es decir, no salió de la academia, no salió de una especulación intelectual, salió de su vida, salió de mientras contaba las horas de vivir, ¿no? Y salió desde ahí. Entonces, claro, el lenguaje existencial siempre va a atraer a otra existencia, siempre, porque estamos hermanados en eso, ¿no? Somos igualísimos en eso, en las preguntas existenciales. Creo que es un momento especial, y yo voy a poner una voz de pronto disonante, o espero que no, pero quiero dejarlo ahí como flotando en el aire. Yo creo que sí, el tema de la logoterapia yo insisto que la logoterapia, lo que me encanta es el I. Que crezca en la academia, que no tenga miedo a dialogar con otras escuelas, que crezca en la metodología científica, que no haya el miedo de que se vuelva demasiado cuantitativa, que no haya el miedo de que se vuelva demasiado cualitativa. Me explico, que no haya miedo, porque el miedo es el camino más rápido para matar una idea y un pensamiento. El miedo de movernos, ¿no? No, estamos en un mundo en donde no es momento del miedo. Justamente el miedo es el que nos ha llevado a esto. Entonces, creo yo que es momento de institucionalmente también ser honestos y revisar lo que estamos haciendo, ¿no? Es decir, creo que es momento de hablar con la Asociación Internacional de Víctor Frank de Viena, es momento de tomar posturas, es momento de abrir la boca, pero sobre todo momento de dialogar. Si no se dialoga con otras, como ha dicho Daniele, que creo que es un momentazo para eso, Daniele. Un momentazo, yo te digo, porque yo trabajo en el área de la migración, de los refugiados y de todo el drama migratorio, y he conversado con otras escuelas, y cuando he conversado he sentido una sintonía absoluta y he dicho, bueno, investiguemos juntos, ¿por qué no? Es decir, ¿por qué yo por mi lado, tratando de probar la autotrascendencia desde la logoterapia, por qué no me junto con otros? ¿Cuál es el cuento? Si no es tiempo de dividirnos. Y no creo que Víctor Frank hubiese querido formar una secta. O sea, creo que no. Así que vaya. Y ni siquiera formó una escuela, ¿no? Una secta. No, Porque ya le tenía miedo a las escuelas, Franklin. Imagínate, peor. O sea, que sí es un gran momento, porque es un gran momento históricamente hablando para el diálogo. Yo voy a decir un poco, Felipe, ahora que hablas tú, Eliana hablaba mucho del hastío de muchas cosas, del hastío de la ciencia, de la espiritualidad, de la religiosidad. A veces como que oigo hablar a Eliana y es inevitable pensar en el loco de la gallaciencia que dice que Dios ha muerto, ¿no? De cierta manera, el mensajero que dice que Dios ha muerto, no como el Dios de lo católico, sino el hastiado de tantas cosas. Felipe, tú hablas mucho de volver a Frankl, de volver a las lecturas de Frankl, y hace algunos años, de una manera muy casual, descubrimos cómo en algunas traducciones ha salido Nietzsche. Sacaron a Nietzsche de libros de Frankl, de traducciones, y es increíble. ¿Qué piensas tú cuando hablas de volver a Frankl? Daniel hablaba que Frankl no era una isla aparte del mundo. ¿Cómo sería eso de volver a Frankl? Sacaron a Nietzsche y sacaron a Sartre también. El otro día conversaba con Daniele respecto a un texto de teoría y terapia de la neurosis, ¿no? Que el texto que está publicado en Herder es una traducción distinta, y el que está publicado en Gredos tiene algunos textos en donde, bueno, algunos párrafos donde Frankl se habla de Jean-Paul Sartre, ¿no? Aunque hable de que no está de acuerdo con él, lo habla, lo menciona. Y eso no está en las nuevas traducciones, y habría que preguntarnos por qué. ¿Por qué se saca? Si es intencional, si no, quién hace esas traducciones, quién las revisa, etcétera.
esto no va fuera de lo que me preguntas, porque si vamos a volver a Frankl, ¿a Perdón, qué, a qué Frankl vamos a volver? Sí, perdón, Daniel. no, te digo, ¿has revisado, no se me ocurrió la otra vez, cuál es la edición sobre que hicieron la traducción? Porque Frankl revisaba él mismo sus libros y cuando hacía revisión, eso me lo enseñó Eugenio, que era muy preciso en estas cosas. Claro, y de repente quitaba párrafos, agregaba otro o quitaba una nota, o hay que ver, ¿no? Una Sí, Sí, reedición, como decimos en la actualidad. sí, sí, sí. sí. Es posible que él mismo sacó ese párrafo, no porque no pensaba ya esas cosas, sino porque no le parecía actual o quién sabe, ¿no? Ujú. No sé, probablemente. Sí, 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 sí. Esa duda también es aceptable, ¿no? En el sentido de cuando leemos a Frankl, ¿a quién estamos leyendo, ¿no? Al Frankl que se va corrigiendo y que va quitando algunos párrafos él mismo, o a las traducciones, por ejemplo, a lo que hacías referencia, Juan Pablo, el Nietzsche que volvió a surgir después de muchos años, ¿qué será? ¿40 años? Fue el Nietzsche del hombre en busca de sentido. Porque En el estaba en hombre la en bu- editorial Plantín y después por muchos años no estuvo y volvió a aparecer. Volvió a aparecer en el 2004 en la traducción de Herder, ¿no? Ajá. Y ese Nietzsche que desapareció es el Nietzsche donde Frankl habla en el apartado de la cura médica de almas, que del inglés se tradujo al castellano como asistencia psicológica. Ahí se ve que no hay una revisión técnica de esto. Y Totalmente. sí, y ese Nietzsche es el Nietzsche que Frankl cita diciendo, aquello que no te mata te fortalece. ¿Por qué no está? Creo que porque no hay una revisión adecuada, ¿no? Y ahí voy a poner el dedo en la llaga de algo que me parece un poco eh, un reto para nuestro trabajo como estudiosos del análisis existencial y la logoterapia de Frankl. Y es el hecho de que Frankl, conocemos mucho de Frankl desde El hombre en busca de sentido, y ha habido, creo yo, no sé si intencionalmente o no, eso no lo puedo decir, pero sí ha habido mucha manipulación de la figura de Frankl, ¿no? Como si Frankl solo fuera el hombre en busca de sentido, ¿no? Y en realidad Frankl tiene traducidos al castellano 24 libros más, donde está todo lo difícil y todas las raíces de las que hablaban ustedes hace rato. Entonces, sí, yo propugno siempre volver a Frankl, pero para trascender a Frankl, como decía Eliana también, ella lo decía de otra manera, ¿no? No volver a Frankl para encerrarme en ese autor y tener una secta, o como decías, Daniele, ¿no? De quedarme en mi cuarto, en mi estudio, solamente con ese autor, ¿no? Creo que volver a Frankl implica ir más allá de Frankl, es decir, trascenderlo. Y eso implica ponerlo a dialogar con eh, los aspectos que ustedes ya bien mencionaron hace rato. Hay una cuestión que yo agregaría, y es que creo que también uno de los retos es estar a cada rato reconociendo que la logoterapia no solo es una terapia. O sea, la logoterapia es análisis existencial, que es el fundamento, puede ser el fundamento de cualquier aproximación antropológica o que se dirija hacia el ser humano. Y eso vale para muchas cosas, una de las cuales Daniel ya mencionó, y es tu especialidad, Daniel, ¿no? Que es el tema de la educación, ¿no? O sea, una educación basada en la propuesta antropológica de Viktor Frankl es muy diferente a la propuesta en Walden 2, por ejemplo, ¿no? De Skinner y el conductismo. Entonces, allí no estamos haciendo terapia, estamos haciendo análisis existencial, y muchas veces nos olvidamos de eso por eh, centrarnos solamente en la aplicación. Entonces, si desde la aplicación podemos dialogar con la medicina, con la biología, con otras terapéuticas, desde el análisis existencial también, y además podemos dialogar con algo que se está haciendo, eh,
que es la filosofía. Reconocer a Frankl como un aportador hacia la filosofía creo que nos va a poder volver a poner en camino de que dialogue con Nietzsche, que dialogue con Kierkegaard, que dialogue con Sartre, además de con los que ya dialoga, ¿no? Goethe, Scheller, Jaspers, Heidegger, etc. Y hay un tercer aspecto que creo que cotidianamente hacemos, pero que no estamos como conscientes de estarlo haciendo, que es la cura médica de almas. No es casualidad que el primer libro publicado por Viktor Frankl, que fue Psicoanálisis y Existencialismo, en su traducción en castellano, en alemán se llamó, si lo traducimos literalmente, Cura médica de almas, ¿no? Y ese texto está dividido en 3 grandes partes: análisis existencial, logoterapia y cura médica de almas. Entonces, hemos abandonado el término análisis existencial y cura médica de almas en favor de la logoterapia. Y a veces hacia acá se nos olvida que no solo somos eso, y hacia afuera proyectamos que solo somos eso. En algún congreso en México hace muchos años, una de las personas que trajo el humanismo en psicología acá decía: una de las cosas que yo tendría que reclamarle a Frankl es que le haya llamado logoterapia a su perspectiva, ¿no? Sí, lo que pasa es que no nada más se llama logoterapia, se llama lo otro, ¿no? También para aplicarlo a todas esas otras cuestiones. Y por último, lo último que yo diría es que yo le tengo un poco de miedo al I o a esa Y, Eliana. ¿En qué sentido le tengo miedo? Le tengo miedo en el sentido de que cuando la I se intenta imponer y deja fuera la O, entonces ya no es I. Es decir, los Os, como kierkegaardianamente hablando, o lo uno o lo otro, creo que nos sirven para presentarnos esto que estamos dialogando ahorita. Los dilemas que se presentan a nuestro oficio y que obviamente tampoco se pueden quedar solamente desde la O excluyente, sino una O que problematiza, una O que descubre el dilema y que va a avanzar hacia una I, pero que esa I tampoco se va a quedar en I, en simple inclusión, sino que va a caminar otra vez hasta la O, que es volver a dialogar y volver a problematizar y volver a ponernos en dilema, porque si no nos quedamos encerrados en nuestra casita, ¿no? Que en realidad, como bien dijiste, Daniele, Frankl no hizo una casa, no hizo una escuela, no quiso. Y una de las cosas que estamos pagando el precio hoy es que Frankl no haya tomado esa decisión, para bien y para mal. Porque dio la libertad, y en esa libertad muchas veces no hemos sabido ser responsables. Y esa es una autocrítica que hago, no solo hacia afuera, sino también para mí, ¿no? Entonces, solamente para cerrar, yo sí volvería a Frankl, y es mi apuesta desde hace muchos años, a la filosofía, a sus bases psicológicas, pero para después ir más allá de Frankl. Muchas gracias. Bueno, ya para cerrar, porque ya estamos sobre el tiempo, primero que todo, para cerrar, muchísimas gracias. Espero un día poder estar conversando, ya sea en Piacenza, en Zurich o en México, sobre todas estas cosas, con un espresso allá en Piacenza, que Daniele conoce unos lugares muy espectaculares en Piacenza y en Milán, o un gelato para poder dialogar todo eso, o en los lagos de Zurich. Para que cerremos un poco, agradecerles y qué mensaje nos dejan, un poco hablando de los 10 años de SAPS, agradeciéndoles por esto, qué concluyen y qué mensaje les dejan a toda la gente que nos está viendo, y como, digamos, como palabras para SAPS como organización, aquí son ustedes parte importante de ella. Todavía no me diste el título de asociado de honor, pero estamos empezando a soy parte, pero tendría que tener algo comprobante que soy parte. Estoy esperando que el presidente de la sociedad italiana envíe el jet privado para llevártelo. No sé, en realidad no sé, pero sí
Sí, felicitarle mucho de todo el trabajo que han sido, que han hecho en estos años y la manera de que han crecido, porque yo los conozco desde casi el comienzo, casi, digamos, y, y bueno, creo que entre los 150 institutos que estuve comentando, el Instituto de SAPS ha sido el que más ha crecido y ha desarrollado en estos años y este es debido obviamente a Efren, a su genialidad, a ti, a todo el trabajo que llevaste a cabo y a todos los que pertenecen. Quizá también a un contexto que le, digamos, facilitó el camino, pero en buena parte creo que es debido a esto que decía Eliana de no tener miedo, ¿no? Y a enfrentar los desafíos de la investigación, como la de la aplicación clínica y no simplemente clínica y todo eso. Entonces yo lo que más deseo es que el camino siga siendo tan prometedor y fecundo como ha sido en estos 10 años. Felicidades. Muchas gracias, Daniele. Bueno, yo también redundo un poco en lo que ha dicho Daniel, ¿eh? Pero pondría digamos que un pensamiento para la gente que está acompañándonos, ¿no? Se dice fácil 10 años, ¿no? Se dice fácil 10 años, pero el día a día, el pasillo, la preocupación, el pago, el no pago, ¿será que funciona esto? ¿Será que no funciona esto? Ese día a día, ¿no? A veces se nos escapa cuando hablamos de 10 años o de 15, suena un número, pero en esos 10 años hay un montón de cosas, ¿no? Y seguramente también hay un montón de eso, de pura existencia, ¿no? De pura existencia, de errores, de aplausos, de orgullos, de equivocaciones, me explico, eso es lo lindo, ¿no? Es decir, y lo digo porque 10 años y que todavía esté vivo quiere decir que ahí hay vida, quiere decir que ahí hay idea, hay pensamiento, hay pasión, y si hay algo que yo he encontrado en SAPS es eso, pasión. O sea, cuando les he visto trabajar, he visto la pasión que le ponen, ¿no? Y esa dosis de pasión siempre hace que todo sea vivo. Entonces se vuelve creativo, se vuelve, bueno, no se vuelve como se vuelve, porque la pasión es eso, pues es la vida en activo. Y entonces, esos 10 años reflejan eso, 10 años, además, como ha dicho Daniel, con crecimiento, ¿no? Es decir, el crecimiento también es un fenómeno de esa vida, ¿no? Es una manifestación. eh, y entonces, nada, desearles que hagan lo mismo y que, o sea, que sigan haciendo lo mismo, que combinen y combinemos todos el diálogo, como estamos haciendo ahora con Italia, con México, con combinando, ¿no? Combinando. Yo creo que es la única manera y creo que SAPS en ese punto, igual que todos, tenemos la tarea pendiente. La tarea pendiente de no encerrarnos, ¿no? Sino de salir, porque vuelvo a decir, el mundo en este momento es urgente que hagamos algo así. Y si no asumimos esa responsabilidad y nos quedamos dándoles vueltas en el pensamiento, nos quedaremos en el pensamiento. Hay que salir a la calle, hay que salir a y creo que eso también tengo que apuntar. No sé que ustedes lo hacen con sus centros, ¿no? Es decir, yo respeto mucho eso, lo he dicho cada vez que conozco un centro que no solo da formación, ¿no? Que no solo se queda en dar formación, sino que está con la gente. Que está con la gente, está en varios ámbitos, sale a la calle, ¿no? No una logoterapia académica, sino una logoterapia de cotidianidad, un análisis existencial, una antropología viva que se vea en la calle, en la necesidad con las personas. Así que nada, les felicito y para adelante. Felipe, podemos cerrar. Sí, yo pienso en estos 10 años como en un muy lindo periodo de gestación para esto que están haciendo, ¿sabes?
en el sentido de que todo esto está siendo una preparación para algo más. Y en ese camino yo me siento muy agradecido de poder caminar ahí y poder compartir, ¿no? Por ejemplo, algo que me gusta mucho que señala Eliana es esta cuestión de la cercanía, de la humanidad, de la existencia, ¿no? Y creo que SAPS se ha ocupado de conjuntar a muchas personas que naturalmente se han separado, ¿no? Entonces creo que SAPS ha trascendido conflictos interpersonales e interinstitucionales, ¿no? ¿Para qué? Para invitar a la gente así a la mesa a dialogar. Y eso ha sido algo lindo, ¿no? Y bueno, siendo yo una de esas personas invitadas, pues me siento honrado de estar siendo parte de esto, aprendiendo siempre, queriendo aprender mucho más. Creo que algo que dice Daniel, yo estoy convencido de ello, que hay muchas cosas que SAPS ha propuesto que, que de no haberse propuesto aquí, no se hubieran propuesto por ahora en otros lugares, ¿no? Entonces, en ese sentido son 10 años, pero pareciera que los aportes de SAPS han sido de 100 años, ¿no? Porque han revolucionado mucho eh, la visión tanto práctica, teórica, vivencial del análisis existencial y la logoterapia, ¿no? Y además, y eso lo puedo corroborar contigo en el día a día, también van revolucionando nuestras relaciones, nuestra humanidad. Y eso es algo que yo quiero agradecerte en particular a ti, Juan Pablo, ¿no? Y que de hecho también se lo agradezco a Efrén, ¿no? Con él ya he comentado que creo que si no lo hubiera conocido, yo no estaría sentado pensando acá las cosas que pienso hoy, ¿no? Entonces, bueno, entiendo que también hay muchas más personas, hombres y mujeres que están trabajando en SAPS, ¿no? Y que hemos tenido como la oportunidad de convivir en algunos congresos y eso también lo quiero agradecer, ¿no? Y bueno, da la oportunidad de abrir otras puertas, por ejemplo esta, ¿no? Estar conversando con Eliana, con Daniele, contigo y con las personas que nos ven, ¿no? Entonces, pues, larga vida a SAPS. Gracias. Ustedes, pues muchas gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Próximo evento que tenemos, la próxima mesa de diálogo se llama la psicoterapia, orientación logoterapéutica, la va a presentar Efrén Martínez. Y los invitados van a ser Óscar Oro y Lucía Copelo de Argentina y Mati Amelí de España. Nos van a estar acompañando el Mati está conectada, entonces la saludamos mucho. Gracias. Les saludamos a Mati de una vez, no sé si esté más. Ay, acabo de poner mal la imagen con el nombre mal de ella porque es con I latina, por si acaso. Pero sí, Mati va a estar con nosotros, con Óscar y con Lucía Copelo el 15 de mayo. Muchas gracias de verdad por ustedes, por la amistad y espero que nos podamos encontrar muy pronto. 4 y 5 de junio también el evento de SAPS virtual y el otro año esperamos que en Valencia nos podamos encontrar y conversar y darnos ese abrazo que tanta falta nos está haciendo darnos. Así que feliz día, feliz noche para los de Europa y nos veremos muy pronto. Y muchas gracias de todo corazón. Gracias a todos. Gracias. Chao, chao. Chao. Pablito, vente a Italia cuando te liberen. Por favor. Te extrañamos mucho y te esperan las Dolomites. Necesitamos el jet privado para viajar. Wow.